y lirios. Pues yo medio incrédulo también, ¿verdad? Porque solo yo no voy a oler nada. ¿Sí? Todo el mundo huele y yo nada. El otro día en el seminario, esta semana fue, estaba yo sentado ahí atrás siempre y empiezo a sentir un olor, pero como estaban entrando todo el mundo y de ser alguna de las señoras que anda un perfume ahí que parece lirio. Pero pasaron las señoras y quedaba el olor. De ahí la vi a usted que también estaba percibiendo el olor. Ah, no, yo, pero otra gente no lo sentía, que estaban ahí cerca porque usted preguntó. Sí, sí, su hermana también. ¿No? Entonces yo dije, pues esto debe ser el olor y es San José que está aquí también conmigo, acompañándome y enseñándome el camino que debo seguir. Esas yo las veo como pequeñas cosas. Lo más grande que veo es estar aquí ahorita hablando ante ustedes. Es difícil. Para alguien que ha sido tan rebelde a estas cosas, ya casi 30 más 26, 56, más de 60 días, puro San José, digamos, día, noche y madrugada, a la hora que me despierto hago el rosario de San José. Y ese es el cambio que he visto yo y que me decía hoy la meditación de que Jesús ahí está siempre, Dios está siempre esperándolo. Por más que yo hice intentos de estar lejos, aquí estoy. Gracias. Amén. Con Él para que aprenda de otras cosas, pero a raíz de esta consagración de mi oficina, de mi trabajo, de mi casa a mi oficina, en la mañana yo demoro media hora. Antes iba con música y tocando y todo. Ahora voy platicando con San José. Es media hora que ya no oigo música en la mañana, ni al mediodía, ni en la tarde. Y estaba platicando, no pidiéndole nada a San José, sino que platicándole sobre mi hijo menor, que está en esto y que pues si puede que lo interceda para que lo bendiga. Y de repente me suena el teléfono y era mi hijo menor. Más bien yo me preocupé porque nunca me llaman. Yo creo que hay instrucciones de que solo a ella la llaman. A mí nunca me llaman. Y yo dije, si estos son como era yo solo llamaba cuando tenía un problema, cuando estaba allá. Y no llamaba nunca para decirle que estaba bien. Y así son mis hijos. Entonces cuando veo esa llamada, pucha, a ver qué tiene. Ajá, hijo, ¿qué hubo? No, aquí me dice que voy saliendo de una reunión con unos inversionistas que nos plantearon un proyecto y si hay buenos resultados nos van a dar tanto por ciento y ya, pucha, San José otra vez quiere que le crea. Y así han sucedido, y esas son cosas pequeñas. El otro día yo las he escuchado a casi todos ustedes, la mayor parte, de los olores de rosas y lirios. El lunes la oficina nuestra está en Tegucigalpa. Hay un gerente allá que es socio también. El lunes le mando un mensajito y me le digo cómo ha avanzado el trámite con esta gente. Fíjate que ando alegre, me dice, porque hace 2 semanas yo me fui a Santa Rosa de Copán con mi familia, a Copán Ruinas con mi familia. Mis hijas, me dice mi esposa, y estábamos hospedados en el Marina Copán. Y en la noche veo que se hospeda ahí el ministro que tiene que firmar con su esposa. Yo dije, aquí lo agarro, dice el gerente. Al día siguiente, en el desayuno, les toca la par. Y me cuenta él que le dice al ministro, hola ingeniero, ¿cómo van con el proyecto? ¿Les puedo ayudar en algo? Estoy a la orden. Deme sus números. Yo digo, pues esto solo es San José, ¿va? Ya no es que yo lo hice, ya voy entendiendo. Tan viejo y me cuesta entender a veces la cosa. El otro día que venía, fue la semana pasada, nuestro hijo menor, que está estudiando en Alemania, está en una ingeniería ahí, pero se ha metido en el tema de que quiere crear una empresa allá, y allá hay oportunidades, que hay inversionistas que buscan estudiantes y ellos presentan su proyecto, y si les parece, les financian el proyecto. Yo hablo con mi hijo de que está bueno, que aspire a eso, pero ellos ven a Bill Gates, el primer día a las 5 de la mañana estaba en el altar, y me vuelve a pasar lo que me pasó con San José María, que él no quería salir de ahí
del cuartito ese, ahí quería quedarme, ahí me sentía en paz, ahí me sentía tranquilo, ahí me sentía seguro. Y me empezó a gustar la treintena de San José. El rosario lo hacía en la mañana, al mediodía, en la noche, la meditación del día 3 veces al día, y me empezó a gustar San José. Yo empecé la treintena pensando que no iba a venir a esto, pero me gustó tanto que entonces le digo a Elisa, pues voy a ir a la consagración. Como viajo, le digo yo, lo único es que de repente no me consagro, pero sí quiero estar con San José, le digo, y quiero estar cerca y aprender y conocer y entenderlo, le digo, porque muchas veces yo no lo entendí, las cosas. Ya cuando empezamos esta parte, yo siempre que oro y pido, más pido por mis hijos, por Elisa, por la familia, mi papá que todavía están vivos, ya muy poco pido porque quiero dinero, pero sí siempre pido por trabajo, ¿no? porque hay que trabajar. Entonces hay unos proyectos que con Elisa estamos involucrados ahí, que son proyectos que requieren trámites gubernamentales y se prolongan. Pues hace 2 semanas ni le había dicho nada a Elisa porque como sueño tantas cosas también, ¿va? Soñé que ese proyecto ahorita prácticamente dinero, ¿va? Porque como estaba en quiebra, eso era lo que yo pedía, ¿va? Y el padre y otra gente me decía, eso es lo de menos, me dice, tenés que pedir otras cosas. Y poco a poco entendí que no se trata de eso la vida. Cuando medio empiezo a comprender eso, empiezan a suceder cambios en mi vida. Cosas que yo no pedía venían, negocios que yo no buscaba me caían. Vivía solo, no estaba en mi casa, volví a la casa con los hijos, con Elisa, pero todavía medio rebelde porque Elisa ya tiempo me está invitando a que la consagración de la Virgen, que hagamos la novena toda la novena quiere que hagamos. Prácticamente va a haber que dedicarse, le digo yo, a hacer novena. Pero siempre pongo la excusa del trabajo, que viajo y no me va a dar tiempo, le digo, y a mí San José María me ha enseñado que las cosas hay que hacerlas para Dios, hay que hacerlas bien y no voy a poder, no me gusta fallarle. Esa era la excusa. Con la treintena de San José, y ahí ya no había excusa porque la podíamos hacer en la casa, donde yo viajo lo puedo hacer también. Ahí andaba para hacer el rosario y le dije que sí. Bueno, le digo que me apunten ahí. Al estar alejado de Dios, pues las cosas llegan a un punto de que no funcionan. Por más que yo me las tiraba de inteligente, de autosuficiente, de que yo soy lo que soy porque yo así soy, empiezan a venir los tropiezos, los fracasos familiares, fracasos de la empresa, al punto de cerrar la empresa, después de que había sido exitosa. Aquí pasaron un montón de años, yo lo estoy resumiendo. Había sido exitosa, pero el estar de Dios no lleva, lejos de Dios no lleva nada bueno. En mi casa también, al grado de tenerme que ir a vivir solo, sin trabajo, sin familia, sin hijos, casi sin amigos, porque en todos los lugares donde yo estaba había problemas y yo le echaba la culpa a todo el mundo. Todo el mundo era culpable de mis problemas, menos yo. Al estar solo, pues tenía todo el tiempo el mundo para pensar, leer, y todavía quedaba algo ahí. Yo probablemente era la desesperación que me tenía en ese momento, que me pegó por ir a la catedral. Yo nunca, tenía siglos y rehuía ir a la iglesia desde chiquito. Me pegó por ir a la catedral. Llego a la catedral una tarde y estaba un sacerdote hacia mano derecha y le fui a preguntar que si podía platicar con él. Me dije que sí, un español. Como 2 horas estuve ahí hablando y lloraba y le contaba y me abrazaba y todo. Llegó mi papá en la noche, pues, y lo convencí. La beca era muy buena, podía sacar la ingeniería y la maestría y solo tenía que pagar el pasaje de ida y el de venida. Era bueno. Sí, el problema es que era socialista el lugar. Bueno, me fui, llegué allá, 17 años, solito en Europa,
no tenía que darle explicaciones a nadie, religión no había, eran socialistas, estaba en mi campo, en mis aguas. Pues me gradué ahí, me vine a Tegucigalpa y de allá ya venía, aparte de que no me gustaba la religión, venía con otro montón de defectos que agarré en el camino. Soberbia, todo era autosuficiente, yo era autosuficiente en todo, decía yo. Humildad dejó de existir en mi diccionario esa palabra, y era otro complicado. Por suerte me iba bien en los trabajos, digo suerte porque ahora veo que es que Dios siempre estuvo ahí conmigo. Antes yo decía suerte. Por razones de trabajo decido venirme a San Pedro porque aquí había más oportunidad para lo que yo había estudiado, por ser la zona industrial de Honduras, y mis estudios tenían que ver con industria. Entonces me vine acá. Formamos una sociedad ahí, creamos una empresa, y mientras encaminábamos esta empresa, pues daba clases en universidad. Entonces me dice mi mamá que te llamaron de una beca que te ganaste. Y yo alegre, pero todo esto no sabía cómo había aplicado a tantos lugares para becas. Entonces me dice, es una de Consuplane. Y más me alegró porque pegué el brinco y era la que más se acercaba a lo que yo quería estudiar, que en ese momento era ingeniería electrónica. Pero me dice, tenemos que hablar con tu papá, me dice, porque yo tenía 17 años, no me podía ir por más que quisiera. Solo que mojado. Entonces llegó mi papá y como que ya habían hablado por teléfono, porque de entradita me dicen que no. Bueno, el día siguiente me fui a Consuplane a preguntar cómo era el asunto con la beca, y me dicen que sí, pero que había un problemita, que tenía que estar en una semana allá donde me había ganado la beca. Dentro de una semana tiene que estar allá, si no se pierde, pues. Y ese no era el problema, había otro problemita, que era para un país socialista. Era para Rumanía, y en esos días pues eso era complicado, no irse, regresar era lo complicado. Entonces mis papás pues definitivamente no, para allá no te vas. Recuerdo yo que estábamos en exámenes en ese tiempo en la universidad, y ese día llegué a almorzar porque llegaron unos compañeros que íbamos a estudiar, y yo dije, ¿cómo presiono a mis papás para que me dejen ir? Porque yo aquí no quiero estudiar. Entonces llegaron mis amigos, que los conocía a mi mamá. En ese entonces entré a la universidad, solo se podían matricular 4 clases, así era la regla en esos días. Pues yo matriculé 2 en la mañana, de 7 a 9 en la mañana, y 2 en la noche, de 5 a 7 de la noche. Y pasaba todo el día en la universidad. Yo salía de mi casa a las 6 de la mañana y llegaba a las 8 de la noche, cabalito iba terminando el rosario cuando yo llegaba. Entonces ya ahí evadía esa, es lo único que había quedado, que prácticamente yo tenía que cumplir. Estaba en la universidad, pero no quería yo estudiar ahí, en Honduras, aquí en Honduras, en esa universidad. Mis papás, probablemente por la rebeldía que habían visto desde que estaba pequeño, o no querían o no podían enviarme a estudiar lo que yo quería estudiar y donde yo quería estudiar. Entonces entré a la universidad, y como me quedaba un montón de tiempo entre la clase de la mañana y la de la tarde, me recorrí todo Tegucigalpa, todas las embajadas, todas las instituciones del gobierno donde se podían tramitar becas, y porque quería irme de Honduras, y mis papás no sabían de que yo andaba tramitando becas ni nada. El asunto, un día llego a la casa cansado de todo el día en la universidad, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, y mi papá no había llegado. Mi mamá sí estaba en la sala con mis otros hermanos. Me asustó que me estaban esperando. Realmente se lo sentía como obligación, y entonces era rebelde a eso. En mi casa a las 7 de la noche se hacía el rosario, y yo siempre buscaba dejar tareas para las 7 de la noche y evadir el rosario. A veces lo lograba, a veces no, porque ya no me creían, y les hablo que tenía 8 años, 9 años, y todos mis hermanos estaban ahí haciendo el rosario. El domingo,
como vivíamos todos a la par, mi abuela se encargaba de llevarnos a misa a todos. Y a todo mundo le gustaba ir al cine. Entonces estaba la política del que el que no iba a misa, no iba al cine. A mí no me gusta el cine, desde esos días. Con Elisa creo que tenemos como 5 años de no ir al cine. Prefería quedarme en la casa castigado, me dejaban arreglando bodegas, limpiando la casa, pero no quería ir a misa. No todos los domingos podía. Uno que otro me castigaban, pero todos los domingos era imposible. Así pasé primaria, secundaria, obligado, haciendo el rosario y yendo a misa. Me gradué del colegio y ahí se acabó la parte católica para mí. Ya no iba a misa todos los viernes, ya no nos confesaban una vez al mes, ya mis papás ya no nos obligaban a ir a misa tampoco. Ya me matriculé a la universidad. Compartirles mi experiencia en este camino acercándome a San José. Dice aquí de que el Señor jamás rechaza a nadie, sus brazos siempre están abiertos a la espera de recibir al hijo pródigo. Yo desde pequeño fui muy rebelde a todas las cosas que tenían que ver con Dios, a pesar de haber nacido en una familia muy católica, muy devotos. No solo mis padres, sino que vivíamos en una colonia en Tegucigalpa, había 4 casas juntas, todos éramos familia. Ahí vivíamos como 20 primos, y las tías, y tíos, y un montón. Y en todas las casas, pues mis tíos, mis papás eran muy devotos de la iglesia y de Jesús, de la Virgen. Pero yo no sé por qué, desde pequeño, era el más rebelde de todos los hipotes, los primos, y no me gustaba el asunto. Mis padres siempre nos inculcaron que ir a misa, confesarse, se rezaba el rosario todas las noches a las 7 de la noche, para que recibiéramos una buena educación católica. Nos pusieron en